Bueno, muy buenas tardes. ¿Cómo andan? ¿Bien? Entonces vamos a compartir información, experiencias y situaciones que se han presentado a través del tiempo y de las investigaciones con relación al miedo. Estas fotografías también las van a disfrutar ahí a lo largo de la conferencia. Las tomamos, es que con luz no se ve tanto, pero las tomamos la semana pasada en Cartagena, unos atardeceres muy hermosos. Lindo. Entonces, ¿Y había miedo? sin más preámbulos, no, precisamente. No, muy placentero toda la... Entonces vamos a mirar un poco la perspectiva del miedo. Por este lado. Bueno, cuando nosotros hablamos de miedo, generalmente dentro de la formación propia de cada ser humano es algo instintivo, pero todos a través del tiempo vamos sintiendo una clase de miedo, unos propios, infundados, otros puede ser de otras vidas. Pero entonces la pregunta inicial para que nosotros nos incorporemos realmente ya a la charla es que comencemos a pensar, a reflexionar. Nosotros tenemos por ahí algún miedo escondido. ¿A qué le tenemos miedo? ¿O usted no tiene miedo a nada? Sí. A ver, cuenten. ¿A qué tenemos miedo? Yo les cuento el primero bien. Yo le tengo miedo al miedo. Miedo al miedo está como fregado. Entonces, como no, les vamos a empezar. Por ejemplo, yo le tengo mucho miedo a las alturas, pero a los abismos, pero es una cosa, y yo pensé que ya lo había superado, eso es lo peor. Cuando viajábamos para Vicencio, mi papi nos llevaba, los abismos a mí me daban tanto miedo que yo me metía en la parte de atrás, ahí los zapatos abajo de la ventana, porque era mucho el pavor que realmente que yo tenía. En enero fuimos de paseo. Estuvimos en Santander, San Gil, todo ese sector muy bonito. Entonces todos los días íbamos a pasear a algún lado. Un día entonces nos fuimos para el parque de Chicamocha. Entonces yo iba con mi carrito, no sé qué. Yo no sabía que eso realmente había unos grandes abismos. Y yo iba manejando y cuando comencé, Dios mío, a ver, mire, yo tengo que manejar. Pero entré, mejor dicho, El pánico. sí, y yo decía, y yo con los chinos, yo decía, no, yo tengo que hacerlo. Y luego entonces llegamos y tocaba parquear, pero entonces el señor le decía a uno, no, venga, llegue aquí, dé la vuelta y allá, parquea. Y lo que veía allá era un abismo. Yo decía, pues yo cómo voy a parquear. Adelante iba Marta y Oscar. Yo dije, bueno, entonces me bajé, pero mire, y era ahí, y yo bajaba, pero eso yo veía un precipicio. Mire, cuando por fin pude parquear, yo dije, no, yo me bajé el carro y yo pensé que había superado eso, porque no había vuelto a tener pero fue algo, y ya cuando nos íbamos a devolver se anocheció, y yo decía, no, yo todo el día pensé en la de vuelta, ¿no? O sea, ese día me disfruté mucho. Y decía, y ahora para volverse uno, y si está oscuro, como las oscureció, y todos ahí en la piscina, y todos felices y contentos. Y comenzó, y se oscureció, y yo decía, no. Y todos contentos, y yo decía, y ahora, yo comencé a llorar, pero así, era un pánico, y yo lloraba, hasta que me dice Oscar, no, tranquilo, yo le subo el carro. Gracias a Dios. Y todo el tiempo me fui llorando hasta que llegamos al sitio. O sea, uno tiene algo ahí guardado. Esta fue mi experiencia. Ahora, ¿cuáles son sus miedos? ¿A qué le tienen miedo? A las ratas. ¿A las ratas? No poderme valer por mí misma. También. ¿A qué más? A la vejez. ¿A las culebras? ¿A qué más le tengo miedo? La vejez. ¿A la vejez? A lo desconocido. ¿A lo desconocido? A la resonancia. A la fresa del dentista. A tomarse un examen de resonancia. Sí. Claustrofobia sería ahí. La Bueno. fresa del dentista. Sí. Entonces todos tenemos en algún momento una situación muy particular. Aquí realmente en este libro Cultivo de las Emociones, es que lo compramos con la vez pasada que fuimos a Lame, es un libro bien interesante.
esta es como la misma serie de educación de los sentimientos y es bien interesante. Entonces ahí ellos mencionan que hay que hay unos miedos como que son los críticos o los predominantes o los factores de éxito que podemos llamar, y ellos dicen y encontraron que hay en común miedo a estar enfermo, o sea, miedo a la enfermedad, y más miedo a la pobreza, a estar uno sin nada, en la carencia, miedo a que uno sea criticado o juzgado, ¿sí? Porque eso a veces como que nos gusta mucho, a criticar, a juzgar, a ver todo lo malo del otro, a la vejez, ¿no? Y a la vejez muy ligado a la incapacidad que uno tenga para tener una autonomía, de llegar uno a depender de otras personas, miedo a la muerte y miedo a la pérdida de un afecto profundo, ¿sí? Eso fue lo que es en general, aunque aquí hay muchos miedos que vamos a mirar más adelante. Esto fue como lo más común. El doctor Iberdi clasifica las emociones en 5. Y él dice que nosotros portamos de 5 emociones, que es la alegría, la ira, el afecto, la tristeza y el que nos atañe hoy, que es el miedo. O sea, ese está considerado como una de las 5 emociones sobresalientes. Este me está tomando el pelo. Bueno, entonces esta definición es de este libro del diccionario de psicología. Y ahí describen el miedo como una emoción primaria de defensa provocada por una situación de peligro que puede ser real, anticipada por la previsión, evocada por el recuerdo o producida por la imaginación. La definición que tenemos en la educación de los sentimientos, más sencilla como para que la podamos comprender, dice: el miedo es una reacción espontánea del organismo ante una amenaza real o imaginaria. Entonces es una reacción de peligro, una amenaza que puede ser real o imaginaria. Dentro de las reacciones, pues nosotros tenemos alguna situación de peligro, de amenaza, ante los miedos que nosotros podamos tener, que podamos tener, siempre reaccionamos de maneras distintas por la misma biología y por las características que cada uno tiene. Entonces, unos pueden reaccionar ante esa situación de peligro, quedan paralizados, no hacen nada. Un día hicimos nosotros donde trabajo un simulacro, y era un simulacro donde se hacían con pacientes de papel, pero bloqueamos las calles, entonces cada papel era un paciente con unas características, y una de las personas que estaba encargada realmente con el teléfono, pues para poder hacer las coordinaciones, cuando comenzó a ver que llegaban los pacientes, quedó paralizada. Y era, pero así, venga, ¿haces esto? Entonces ahí comienza uno a reconocer realmente las capacidades y la forma que nosotros podemos reaccionar. No son buenas ni malas, son las del ser humano, que son las que realmente hay que comenzar a trabajar. Entonces una reacción es la presa, el otro de fuga, de huida ante esa situación, otros gritan, otros golpean, otros atacan, los otros tiemblan como yo temblé allá en mi situación particular, otros se esconden, otros lloran, otros presentan muchas características de dolor realmente físico. A veces cuando uno está en esa situación temerosa, a uno le duele la cabeza, le da dolor en la boca, el estómago, se le activa su intestino, tiene una diarrea. Bueno, hay una cantidad de situaciones que es el impacto que tiene esa situación en la biología. Eso desde la parte física. Bueno, aquí también es que muchos quedan pálidos, ¿no? Pasa algo y no queda lívido. Esto desde el mundo de lo, digamos, de la reacción inicial en la parte física. Pero aquí nos toca tener en cuenta qué pasa a nivel mental y emocional, ¿sí? Y todas esas situaciones las guardamos y las manejamos en la forma de recuerdos, ¿sí? Todas esas situaciones de peligro que nos asustan,
que puede ser de manera permanente, la vamos guardando siempre de manera inconsciente, la grabamos en esa cajita que se llama recuerdo, y que en algún momento de esta vida o de otra vida, por alguna situación especial, como que se despierta y se nos hace más patología, podemos decir. ¿Cuáles son esos tipos de miedo? Dice el doctor Miguel López, que es un psiquiatra, él la clasifica en 3. Dice miedo a la carencia, miedo a realmente a verse uno que no es el que quiere ser, de baja autoestima, que no tiene las cosas, que no cree en él. Entonces, miedo a que no tiene realmente las cosas. Otro es miedo por los estímulos. Esto es una creencia que la gente en su mundo se la cree. Que si pasa por debajo ahí de la escalera, eso es de mala suerte y eso me pasa algo. O si el martes 13, en el martes 13 pues no se case ni se embarque ni nada porque algo le va a pasar. Son creencias a estímulos que lo asocian en que algo le puede pasar, pero eso son por las autoprogramaciones que uno mismo se hace, porque eso no es una realidad. Y el otro es el miedo imaginario. Este es el miedo en el que más sufren los seres humanos, de imaginarse cosas que no son. Por ejemplo, la señora o el señor que se imaginan que su compañero está con el otro, la otra, que llegó tarde, entonces no debe estar, ¿qué hizo? ¿Se fue? ¿No sé qué? Y hagan una película. O uno con sus chinos. Pero ¿por qué esto no ha llegado? ¿Qué le pasó? No sé qué, y se quedó en la ventana y mejor dicho toda la noche y allá en una fiesta. O sea, miedo a las cosas que no existen, o a pensar uno con situaciones de lo que pueda estar pensando la otra persona, el jefe, el familiar, de cosas que realmente no son. Entonces la persona realmente aquí sufre mucho. Y dijimos en la definición de miedo, están cosas que son reales, y cosas que son imaginarias. El miedo lo podemos nosotros enmascarar de ciertas formas. Dice el doctor Mira, por ejemplo, detrás de una timidez existe realmente un gran miedo a no quedar mal, a que las cosas no le salgan bien, a que siempre, o sea, su propósito y su ambición es que todo sea correcto, no quedar mal ante los otros. Entonces se comienza a enmascarar como tímidamente, a no ser las cosas, pero en el fondo lo que realmente hay es una gran timidez. Otra máscara es el escrupuloso, que se la dan los yo quiero todo correcto, que esto no, todo como en el fondo realmente tiene muchos miedos. Otra forma de encubrirlo es el pesimismo, el que realmente, ¿para qué eso? Hacer las cosas así, como que no vale la pena, eso no va a salir. Entonces enmascaran realmente porque no lo hace realmente, o porque se resguarda en esa vibración como de pereza. Estas son como las más comunes. Hay otras en las que se puede enmascarar realmente el miedo, que son los celos. En los celos realmente el gran miedo que tiene uno es que va a perder el trabajo, que va a perder uno a un amigo, que va a perder uno a su amigo. Bueno, en el fondo realmente es pérdida, ¿sí? Y ahí es donde uno piensa, o sea, cuando uno deja uno su felicidad, su tranquilidad y su paz en responsabilidad de otros seres, uno pierde. Porque la felicidad está en uno mismo, en la autoconstrucción de su tranquilidad y de su paz. Cuando uno, no, yo soy feliz, pero si es que estoy con Pepito, si no está él, entonces yo no soy feliz. Entonces, imagínense uno. Bueno, entonces otro es la vanidad en ese comportamiento. También hay muchos hipócritas que de frente dicen muchas cosas agradables, cambian de criterio de acuerdo a la situación,
sí, y realmente no tienen el carácter de asumir las diferentes situaciones. Bueno, y por último, lo enmascara uno con la mentira. Entonces uno tiene que decir a todas las cosas bien o lo mejor de las cosas para quedar uno bien. La vida no es perfecta, siempre hay cosas positivas, negativas, y lo importante es cómo uno realmente las perciba y las desarrolle. Bueno, entonces miremos ahora los efectos del miedo a nivel de los trastornos y de los cambios físicos que podamos tener. Una persona que está con ese miedo ante esa situación peligrosa o de amenaza, ¿qué tiene uno? Zozobra, ansiedad, angustia, rabia, celos, incertidumbre, preocupación, intranquilidad. El miedo bloquea. Mentalmente, alguien que esté miedoso y va a presentar un examen, se le olvidó todo, queda absolutamente bloqueado por ese mismo temor, y en cualquier circunstancia va a estar bloqueado. Miremos a nivel de cambios físicos, hay aumento de la presión arterial, aumento de la frecuencia cardíaca, produce una gran contractura muscular. Decía el doctor Mira que, por ejemplo, en esos estados de angustia, todo el flujo sanguíneo como que se va para las piernas, la razón por la cual uno queda todo, porque en ese primer sensación como de uno poderse recuperar o salir de esa situación, es como tener toda la sangre en los pies para salir uno corriendo. Lo otro, aumenta la frecuencia respiratoria, comienza uno a sudar y comienza uno a temblar. Esta es la reacción que puede encontrar a nivel como emocional y a nivel físico ante una situación. Estas situaciones, por ejemplo, cuando son ocasionales, que alguien a uno de pronto lo fue a atracar o algo, ya es una reacción que es momentánea y uno la supera. Pero los miedos que uno tenga permanentemente, constantemente, que se vuelvan crónicos, lesionan la parte espiritual y termina uno con un problema realmente físico y de enfermedad. Entonces, el cerebro también tiene una reacción ante el miedo. Todos tenemos dos amígdalas, ¿sí? Pero uno habla de la amígdala. Y la amígdala cerebral es la central del miedo. Esto tiene dos caminos. Entonces, hay un camino ante ese estímulo, entonces hace todo el recorrido por el cerebro. Entonces llega al tronco cerebral, luego al tálamo, luego llega a la amígdala, y de una la respuesta es automática, uno no piensa, y es cuando le pasa a uno algo y uno ¡pum!, responde, y uno luego piensa, pero yo ¿cómo hice eso? Salí corriendo, o sacó uno algo, o se defendió, porque esa es una respuesta automática comandada aquí por nuestra amígdala, y es cuando uno dice que lo capturó la amígdala, porque ante esa situación de miedo queda ahí en automático. Hay otro camino que es el camino que en la misma ruta que les comenté pasa por el tronco cerebral, pero va a la corteza, ¿sí? Entonces ahí da la opción de que uno pueda pensar y tomar decisiones. Venga, yo estoy en esta situación difícil, pero entonces, o sea, la amígdala no lo captura, entonces uno piensa, no, yo voy a coger por aquí, voy a hacer esto. Entonces uno realmente tiene dos reacciones a nivel cerebral. La mayoría de las veces, ante el susto y ante el miedo, a uno lo captura la amígdala, y aquí termina uno realmente con una respuesta automática. Aquí el doctor Marlon hace una clasificación de las fases del miedo emocional. Él dice, hay una primera que es como ante esa situación como de prudencia, uno como que se enfoca, se concentra, ya comienza uno como ponerse
en alarma, pasa la angustia, al pánico y termina uno hasta en lo que es un terror, una fobia y que lo almacena uno. En todas estas actividades en que uno puede realmente tener, puede que pasen rápidamente, como puede que realmente se queden con uno y lo acompañen a uno por una vida, por 2 vidas, por 3 vidas o por muchas existencias. Entonces aquí la doctora Marlene, ella nos hace una referencia a que todas las actividades que nosotros tengamos en nuestra vida, tanto positivas como negativas, son grabadas en nuestro periespíritu y ahí quedan, ahí nadie nos los va a quitar, ¿sí? Sea de dificultad o sea que sea algo positivo, quedan grabadas en nuestro periespíritu y así nosotros desencarnemos para todas las veces que sea, siempre aquí en este periespíritu las vamos a llevar, siempre. Ella nos dice, en la estructura inmaterial del periespíritu queda almacenado desde la filogénesis, o sea, todo el proceso, todo nuestro patrimonio de recuerdos bajo el comando directo del espíritu. Entonces todos esos miedos, todas esas angustias, si uno no les da un manejo adecuado, las vamos a grabar y nos pueden causar situaciones patológicas en algún momento. Miremos en las situaciones más complicadas, nosotros podemos encontrar ya las fobias, esos miedos que son no lógicos, que uno no entiende por qué los tiene, porque en su vida presente uno no recuerda que haya tenido alguna asociación para tener uno ya ese temor, ¿no? Entonces, las fobias son un temor intenso y irracional de carácter enfermizo hacia una persona, una cosa o una situación. Es un trastorno de salud emocional o psíquico que se caracteriza por un miedo intenso y desproporcionado ante un objeto, situación o situaciones concretas. Y eso lo hemos podido ver a lo largo de nuestra existencia y muchos tenemos ahí guardadito algo que nos causa supremamente dificultad. Entonces, estas fobias son reales, las sentimos. ¿Saben qué es la aerofobia? Sí, Muy bien, entonces esto es tarea para ustedes. Esta es miedo a volar, la claustrofobia, a los encierros, la acrofobia, la tiramía, la de las alturas, la algofobia, a algo, pero algo doloroso, o sea, el dolor, miedo uno a sentir el dolor. Ailurofobia, miedo a los gatos, no, a veces no soportan los gatos. ¿A los gatos? Autofobia. ¿A los autos? No. No, la autofobia tiene miedo a no querer estar uno solo. Sí. Miedo como a la soledad. Aracnofobia es fácil. Ese es el de las arañas. Sinofobia. ¿Ah? No. También es a los perros. ¿A los perros? Tienen miedo a los perros, pero estas fobias son situaciones que son realmente incontrolables, que son inmanejables y que entra uno en físico o mal. La demofobia. ¿Demo? No, demofobia hace relación a las personas que no pueden, les genera pánico estar, por ejemplo, en un grupo de personas así. Está uno y entra en pánico de una manera, mejor dicho, tiemblan, se asustan, no pueden estar en un medio con gente en público o por ejemplo en un centro comercial en una multitud, les genera pánico. Hidrofobia. Marta, ¿cuál es la hidrofobia? Al baño. No, eso es sucio. No, al agua. Mire, ahí hay uno de los casos que comentan, eso no estaba en el esto, pero los voy a contar. Hay un caso que comenta el doctor Ian Stevenson de una niña que
él como estudió varios casos de los recuerdos de vidas pasadas de los niños, en uno de esos encontró con todo el medio científico y con todas las de la ley que la niña le tenía mucho miedo a que la bañara y a montarse en bus. Y decía, no, pero es que eso era algo, le iban a bañar y eso pataleaba y no. Cuando ella ya pudo hablar, entonces ella decía, no, es que yo, a mí, en tal parte, yo allá vivía ella recordaba y decía, no, es que yo iba caminando, un bus me atropelló y yo caí en un arrozal lleno de agua y se ahogó. ¿Sí? Y ella comenzaba a contar, Entonces Stevenson, porque es decir la característica, venga, vamos a investigar, y fueron realmente al sitio que la niña hacía referencia. Y sí, no había sido mucho tiempo y encontraron allá realmente que eso era cierto, que ella realmente había muerto ahogada allá. Empujada por un... Sí, o sea, atropellada y cayó allá, y ella se ahogó, y ella alzaba sus brazos y era mamá, mamá, y ahí murió. Esas situaciones se impregnan en el perispíritu y ahí le quedan a uno. Bueno, eso era hidrofobia. Tanatofobia, miedo a la muerte, y nictofobia, A la nicotina. por ahí a la oscuridad. ¿Sí? O sea, fobias hay en cantidad. Claro. O sea, yo saqué como ahí como lo más, como para tener un ejemplo de que existen y son reales. Por ejemplo, nosotros tenemos una persona con esta dificultad y ella estaba contratada para manejar público y ahora no, entra en pánico. No dice situación de dificultad porque uno no, pero es la realidad, yo no le creía. Yo le decía, pero venga, ¿por qué? Y hice la prueba. Y sí, realmente comienza así, pero se sale mucho de su contorno. Aquí vamos a mirar unos casos específicos de ese recuerdo de las vidas pasadas. En este libro, La vida pasada de los niños, un día hicimos una conferencia de este libro, lo tenemos aquí, es absolutamente bueno. Ella es la autora. Ella, no les voy a contar el libro, pero les voy a contar solamente la situación que ella tuvo que vivir con sus dos hijos en relación a miedos específicos que tenían. Ella interesada porque qué era lo que pasaba realmente con sus hijos en relación a miedos y fobias que tenían muy acentuadas. Entonces Sara era su hija de 9 años, y ella le tenía pánico a los incendios de las casas. Ya no podían, mejor dicho, y no había ninguna razón y no han tenido ninguna experiencia como para que hubiera grabado esa situación. Entonces un día se fue para donde su amiga, que lo hacía con mucha frecuencia y nunca había un problema. En esta ocasión se fueron allá y vieron una película, y en la película salió una escena donde se estaba quemando una casa. Ella, mejor dicho, lloraba y lloraba, entró en un pánico incontrolable que le tocó a la mamá de la amiguita llevársela a la casa y mira, yo no sé qué le pasó, pero aquí está esta niña en estas condiciones, pero era algo que era inmanejable. Ella, a través de sus estudios, la mamá comenzó a hacer regresiones y tuvo contacto con un doctor Norman que manejó mucho lo que eran las regresiones. Entonces intentaron con ella, a ver qué era lo que pasaba. Entonces ella le hicieron la regresión y ella comenzó a trasladarse y se veía en una casa de madera, rodeada por muchos arbustos, que ella no iba a estudiar. Entonces comenzó a describir que no iba a estudiar y que veía al hermanito que estaba como muy quieto, muy aislado. Cuando se acercó a mirar en ese proceso de regresión, él estaba, como no estaba discapacitado, entonces estaba ahí. Entonces le decía el doctor, mira, ahora regrese al punto donde a usted le causa ese temor a los incendios. Entonces ella retrocedió y se vio que ella estaba en la casa, hubo un incendio. En el incendio ella se despertó por el humo. Cuando ella fue de sus papás, no estaban, y lo poquito que podía recorrer
pues no había nadie. Entonces comenzaron a caer ahí los bloques. Entonces ella terminó en el cuarto de los papás, en un rincón, cayó uno de esos, y ella pues hasta ahí pues murió en ese momento. En el momento ella de morir, ella pensaba mucho: ¿por qué mis papás no me ayudaron? ¿Por qué no me salvaron? Dentro de esa regresión ya le mostraron ya la escena de que ella realmente murió en circunstancias, pero vio que sus papás estaban afuera, que intentaban y no podían, pues porque las llamas ya habían consumido mucho, pero ella entendió en ese momento. Los papás intentaron ayudarla. Ella, lo último que pensó cuando se murió era que sus papás no la querían y que no la habían querido salvar. O sea, que no han querido. O sea, ella se fue con ese pensamiento. Ya realmente cuando ya logró visualizar la escena real de lo que había pasado, pues comprendió que ellos estaban devastados, pues de que no habían podido sacar a su hija. Pero ella, esa situación le penetró y le quedó allá guardada. El hecho de haber visto eso, ella misma hizo su reflexión. La chiquita: no, yo ya entendí esto, mis padres sí me querían, fue que no pudieron, y logró superar realmente su dificultad. O sea, recuerdo de una vida pasada una situación traumática que se le instaló en su perispíritu. Bueno, eso es importante. La impresión que le queda a uno en sus últimos momentos, eso es definitivo. Y su otro hijo también, aquí un caso bien, él le tenía miedo a los ruidos fuertes. Entonces un día estaban en una fiesta del 4 de julio, y los tambores y todo, y comenzó a desesperarse, pero de una manera incontrolable. Luego también en una actividad de un cumpleaños con los tambores y las cosas, exactamente lo mismo, pero él se descontrolaba. Eso lo tuvieron que aislar porque no era manejable, era algo tampoco, miedo no lógico, no había ninguna situación particular. Hicieron también la regresión con el doctor Norman, y ¿qué encontraron? Él se visualizó, cuando hicimos su regresión, se visualizó en un campo de guerra, ¿sí? Él estaba pues disparando y tratando ahí, en una guerra civil, tratando de sobrellevar lo que puede ser una guerra. Lo describe ahí, que había humo, que había muchas dificultades. Él estaba escondido en una roca, lo dieron en una mano, entonces se lo llevaron, ya lo tenían en una carpa. Él comenzó a describir absolutamente toda la escena. Y él fue a la guerra. En algún momento llegaron y dijeron: nos necesitamos como voluntarios, ¿sí? Él dijo: bueno, esto debe ser como chévere. Entonces venga, yo, y se puso como voluntario teniendo su esposa y sus 2 hijos. En esa regresión, el momento de morir, ya fue y vio su esposa, sus 2 hijos, y él quedó con una culpa muy grande, ¿sí? Porque él estaba bien, él tenía una buena casa, un buen trabajo, unas buenas condiciones, pero tomó la decisión de irse para la guerra. Entonces a él le quedó ese sentimiento y ese remordimiento de pues no haber permitido estar con sus hijos. Él en la guerra, a él le dieron un tiro, le cayó en una mano, en el brazo. Ellos mencionan ahí, y el niño tenía en su vida presente un eczema, como un sarpullido, como un brote, y no era curable, le habían hecho de todo y nada. Cuando ya se le hicieron realmente la regresión, y él pudo ver toda la situación, el ruido de la guerra y del cañón y de todo eso, que era lo que a él lo atemorizaba en esta vida. Él pudo entender y comprender que realmente eso era un recuerdo y no era una realidad. Y de esa manera él realmente sanó, y se le sanó su eczema. Después de 1000 cosas, o sea, con esta actividad de regresión se liberó realmente de él. Entonces son situaciones de memoria que guarda uno,
que también pueden ser sanadas. O sea, las cosas tampoco no son para toda la vida. Y lo curioso es que superó tanto su miedo y luego se volvió baterista. Ya el ruido lo superó en todo su... Sí. Bueno, esto solamente como para que los que quieran profundizar, realmente en el libro de la vida pasada hay un capítulo del doctor Ian Stevenson, que es uno de los que más trabajó. Él ya murió hace unos 3 años, era un médico psiquiatra que estudió como 3.000 casos de recuerdos de vidas pasadas de los niños. Y él en su timidez de la época, diría yo, él decía, manejó mucho los recuerdos espontáneos y decía, eso era la personalidad anterior, ¿sí? Meter a veces en esa época reencarnación, pero en sí es lo mismo, o sea, son vivencias de otras vidas. Con él trabajó el doctor Jim. El doctor Jim Tackett, él también es médico, pero trabajó más con los niños y estudió más unos 2.500 casos. O sea, ellos realmente hay mucha información que comprueba, porque el doctor decía del método científico y corroborar lo que decía Chinito. Se iba para la ciudad y se iba ya al hospital, a la difusión, y las personas, los papás existían, ¿sí? De los niños que decían. Entonces, inclusive los niños decían, no, pero es que usted no es mi mamá está en no sé dónde. Y se iban para allá y él reconocía absolutamente todo. Son casos muy interesantes. Algo que acota y que se relaciona con el tema de hoy son las marcas de nacimiento. Decimos que el hecho de morir traumáticamente deja un sello en el perispíritu. Cuando vuelve otra vez a nacer, lo puede reproducir. Entonces pueden ser estas marcas. Aquí hay un caso, ya después de estudiado, él nació aquí con esta marca que no entendían, y él decía que había sido, que le habían disparado una bala. Hicieron todo el estudio, y sí, realmente en los estudios de la historia clínica de su vida pasada estaba toda la evidencia que eso había sido así. También se pueden presentar como deformidades. Ahí mencionaba en otro caso en que a la persona le han pegado un tiro que le había rozado y le había desbaratado toda la oreja, ¿sí? Hay situaciones en que, o sea, las deformidades tienen muchas razones. Esta es una alternativa, una explicación. El doctor Stevenson constató que el 35% de sus casos comprobados, 309 de los 895, los niños tenían marcas o defectos de nacimiento que coincidían con sus vidas pasadas. O sea que es una proporción bastante grande. Página 138 del librito que estamos ahí, que nos llegaron hace poquito. Bueno, entonces, las marcas de nacimiento realmente está muy asociada a una muerte traumática, a las últimas percepciones en el momento de morir, y eso puede dejar las fobias, de lo que ya hablamos, deformidades y señales, simplemente marcas. A veces uno ve personas que a veces tienen una marca, toda la mitad de la cara absolutamente negra, así es la piel, o está arrugada, y uno dice, ¿qué pasaría? Pero eso tiene una explicación realmente de algo que pasó en una vida pasada. Entonces, hablando de los recuerdos, en este libro 20 casos que hacen pensar en la reencarnación, dice, parece razonable suponer que la intensidad de una experiencia, como una muerte violenta, puede de algún modo afianzar o fijar los recuerdos, de manera tal que sea más probable que permanezcan en la conciencia. O sea, la ciencia está corroborando lo que nosotros en la ciencia espírita se ha ido diciendo hace muchos años. Dentro de esas generalidades de los recuerdos, de los análisis que ellos hicieron, generalmente entre los 2 y 5 años comienzan a contar sus experiencias. En el inconsciente residen todos esos recuerdos de vidas pasadas, traen los recuerdos al consciente. Eso permite que realmente pueda existir una curación, eliminar las fobias como los 2 hijos de la doctora Carr. El tiempo entre vidas es variable, después de las cosas que ellos pudieron allá mirar,
porque pudieron lograr en todas las investigaciones, desencarnaron, pero nacieron prontamente, tan prontamente que podían corroborar sus casas, sus padres, sus amigos y sus situaciones particulares. Los niños olvidaban los recuerdos a partir de los 5 a los 8 años. Y Anne Stevens hizo un target, todo el chiquito que dijera no, comenzaba a recordar sus vidas pasadas, allá llegaban para poder seguir investigando. Dentro de los casos comprobados del doctor Stevenson, él halló como unos patrones. Dentro de esos patrones, él decía, la edad sorprendentemente corta, comienzan a hablar de sus vidas pasadas. O sea, los chinitos a muy corta comienzan a hablar. El 36% de los niños, o sea, 1 de cada 3, tenía fobias relacionadas con la manera en que habían muerto. O sea, un porcentaje realmente alto. Y el 72% de los niños se recordaba cómo había fallecido. Y la mitad había tenido una muerte violenta. Ay, necesito prenderte el mismo librito, si les interesa. Bueno, entonces, uno dice, y yo me hice mucho esta pregunta porque el miedo no es, no lo ve solamente uno como que alguien lo tiene, ¿sí? Yo me hice la pregunta y se la hago a ustedes, o sea, ¿nosotros somos generadores de miedo de otras personas? Sí. ¿Y qué responsabilidad realmente tiene uno? Porque, por ejemplo, uno como mamá puede realmente quedar un chino miedoso e inseguro. Porque uno todavía está, ¿sí? Entonces, no hay respeto que le tienen a uno, le tienes a uno miedo, ¿sí? Yo no digo nada, no puedo decir. Uno como jefe también tiene que pensar que tiene que hacer un buen trabajo con sus colaboradores y no realmente que le tengan a uno miedo, porque así no se hace nada. Entonces, preguntamos. O sea, ¿será que en mis actuales diarios, en mi vida diaria, alguien con mis acciones puede estar sintiendo miedo y otras cositas? Sí. Entonces, esas son cosas que uno tiene que, y lo rico de estar aquí es comenzar a analizar, venga, si esto le puede uno generar problemas al otro, el otro se puede enfermar. O sea, ¿cuántos cánceres no se han producido realmente porque han vivido en pareja y ya sea el uno o el otro ha sido tan maltratante que le generaba tanto miedo y termina realmente con una patología que es bien complicada y desencarna, ¿sí? Y a veces ni se dan cuenta que realmente el causante fue el que tuvo ahí al lado, ¿sí? Entonces es una invitación para que todos reflexionemos nuestros pensamientos, todas nuestras palabras y todas nuestras emociones tienen una acogida en el que está ahí al frente, de manera positiva o de manera negativa. Entonces, aquí tenemos claramente que con toda esta información, o sea, el miedo hay que manejarlo, pero uno tiene que manejarlo y construirlo positivamente con conocimiento. Y la ciencia espírita realmente nos marca o nos da información acerca de entender y comprender esa clase de situaciones y de miedos. Aquí dentro de los fundamentos claramente lo podemos reforzar con la supervivencia del alma, la reencarnación, la ley de evolución. Todo lo que nosotros realmente hagamos se nos devuelve y doble vez, con segunda, con mayor fuerza. Entonces, por eso cada cosa que nosotros hagamos tiene que estar medida en lo que uno hace para uno y lo que están recibiendo y recibiendo los otros. En la pregunta 168 del libro de los Espíritus se pregunta, ¿el número de existencias corporales es ilimitado o el espíritu reencarna perpetuamente? ¿Qué creen? Perpetuamente. Aquí les voy a contar. Con cada nueva existencia el espíritu da un paso en la senda del progreso. Cuando se ha despojado de todas sus impurezas, ya no tiene necesidad de las pruebas en la vida corporal, pero no quiere decir que no vaya a seguir trabajando. Sigue en sus actividades y sigue evolucionando. Pregunta 169. ¿El número de encarnaciones es el mismo para todos los espíritus? No. ¿Por qué? No, claro. El que avanza deprisa, pues se ahorra pruebas.
No obstante, esas encarnaciones sucesivas son siempre numerosas, pues el progreso es casi infinito. Juana de Ángeles nos dice en este libro, El despertar del espíritu, estos miedos y estas fobias pueden ser inicialmente como un instinto de conservación ante una situación, ¿sí? Miedo pasó y ya. Pero pueden trascender a trastornos psicológicos, neurosis y demás, y terminar realmente con convivencias perturbadoras. Hay gente que realmente la fobia y los miedos es tal que se le aprisiona de su vida, de su familia, y vive realmente en una dificultad. ¿Qué causas pueden ser? De lo que hemos ya miedo a lo desconocido, información de reencarnaciones anteriores. Aquí también caben mucho los procesos obsesivos. Nosotros en nuestro nivel vibratorio existe una ley de sintonía. Si nosotros atraemos en la vibración que nosotros estemos. Nosotros no sabemos qué tantos amigos espirituales positivos tenemos o algunos enemigos que tenemos unos del pasado, pero nuestra sintonía vibratoria hace que de pronto tengamos algunos amigos inadecuados que nos puedan realmente estar perturbando y se nos completa en una obsesión, y tenemos muchos casos que los espíritus de bajo nivel vibratorio tienen, mejor dicho, dominados a sus presas, como dicen ellos. Muchos terminan por allá en centros psiquiátricos, en otras situaciones o aislados por las mismas características. Entonces, ahí dicen, en todas estas causas, hay unos papeles. Yo dije, no, pues voy a ir aquí a Cafán, yo aquí viviendo, vivía de 2 cuadras. Entonces cogí el chino por este lado y un billete de dinero, y salí y le dije, vas a tener un billete. En la esquina, un ladrón con un cuchillo. ¿Este hijo es suyo? Yo, sí, es mío. Y yo cogí al chino, pero yo decía, no, es que tengo hambre. Le dije, no, pues tal, yo le compro el café, yo decía, no. Y ya cuando ya no sabe que todo esto tiene peso. Y me devolví, yo dije, no, esto es. Y yo, pero lo pusieron a una prueba. Y dije, no, entonces yo luego salí acompañada y ya lo fui superando y ya no, o sea, pero hay que enfrentarse, me acordé de enfrentar las cosas. Bueno, ya, entonces, ¿qué hacemos? Aquí de manera hay que sanarlos, hay que comprenderlos con la óptica espírita. Esto nos permite aprender, hay que ser resilientes cada día, hacerle más, perdonar muchas de las cosas que nos eliminan también, muchas veces esa falta de perdón. Eso nos va a permitir la transformación moral. Educar al hombre para ser más, no solo para tener más. Fundamental realmente es el amor que podamos prodigar, lo que decía Jesús, dar realmente, hacer a los otros lo que hicieran